Bueno, buenos días a todos. Ya nos vimos todos a la mañana acá en un lugar un poco más cómodo. Así que vamos a intentar dar algunas pautas de algunos planteos que hemos estado desde el INTA, digamos, tratando de promocionar o dar algunas herramientas que son los planteos de ciclo completo. Bueno, eso que ven ustedes, yo veo acá en el monitor, ustedes ven en las pantallas, era una situación de los planteos ganaderos de hace unos cuantos años atrás, ¿sí? Donde vemos novillos en ambientes de alfalfa, después con el advenimiento de ciclo húmedo y buenos precios agrícolas, esos mismos novillos pasaron a ese otro tipo de ambientes, más de media loma, con pasturas en bajos dulces, y últimamente estamos viendo este tipo de fotos, ¿sí? La misma hacienda en ambientes más limitantes. Esta es la realidad en la cual el productor se ve inmerso, en donde, digamos, está obligado a producir en este tipo de ambientes. Entonces, tenemos realidades que pasan por distintas especies que podemos tener en cada uno de esos ambientes, con distintos niveles de producción forrajera y también con distintas curvas estacionales de producción de forraje. Si nos circunscribimos a todo el norte de la provincia de Buenos Aires y vemos la capacidad de uso de los suelos, ¿sí? Esta es la carta de suelos de INTA Castelar, donde tenemos suelos agrícolas clase 1, 2 y 3, suelos con limitaciones para agricultura con clase 4 o superiores. Vemos que en la zona, ¿sí? En todo el norte de Buenos Aires, hay aproximadamente un 54% de suelos que tienen capacidad agrícola y otro tanto que tienen capacidad de uso ganadero. O sea que nuestras empresas mixtas están funcionando y conviviendo en ese tipo de ambientes. Tenemos variaciones de acuerdo a la zona. Si nos circunscribimos y vemos lo que es la zona agrícola, que es en la primera fila de la tabla, los suelos clase 1-3 ocupan una proporción mayor con respecto al promedio de todo el norte de la provincia de Buenos Aires. Pero aún en esas situaciones tenemos casi una cuarta parte de la superficie que son suelos de uso ganadero. De hecho, el productor esto lo ha visto y, digamos, para poder subsistir y para poder permanecer en la actividad, lo que ha hecho es modificar sus planteos productivos. Entonces, si nosotros tomamos una relación que nos indica si las zonas son criadoras o son más de invernada, una relación que nos da un indicador de esta evolución es la relación novillo más novillito sobre vaca, ¿sí? Cuando esa relación es más alta, nos indica que es una zona más invernadora, y cuando esa relación tiende a disminuir, es una zona más criadora. Lo que ha ocurrido es que esa relación en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, donde típicamente eran zonas de invernada, esa cayó, con lo cual la proporción de cría es significativamente mayor en la actualidad con respecto a 10, 15 años atrás, y en las zonas criadoras, ¿sí? Esa relación tendió a aumentar, es decir, el productor que era típicamente criador, hoy está reteniendo una proporción de machos, de hembras, los está recriando y está dejando de vender exclusivamente terneros al destete. Esos productores son los números que ustedes tienen ahí, ¿sí? De acuerdo a la información oficial, información del SENASA, hay pequeños y medianos productores que son aquellos que tienen hasta 1000 cabezas, que representan casi el 95% de los productores de carne en el norte de Buenos Aires, y explican el 67, 70%, para hacer un número redondo, de la producción de carne del norte de Buenos Aires. Y por otro lado tenemos en un extremo productores de más de 1000 cabezas que numéricamente no son tan importantes, son un 5%, pero que igualmente tienen una porción bastante importante que es casi un 30% de la producción de carne. Para este tipo de productores, pequeños y medianos, nosotros creemos que la propuesta de ciclo completo es el planteo a los cuales ellos voluntariamente han ido virando por una serie de ventajas, ¿sí? En estos planteos son mixtos, entonces el hecho de tener ganadería le da más flexibilidad al generar subproductos, rastrojos, granos, ¿sí? Eso le da valor agregado a la producción de la agricultura, permite diversificar riesgos y eso busca, digamos, sistemas que sean más que nada complementarios a la agricultura en lugar de competitivos. Y hay un aspecto que es fundamental, que es la sustentabilidad económica y técnica. Ahí hicimos un valor que podemos diferir en la metodología, porque hay muchas metodologías para estimar margen bruto, pero para los planteos más representativos, hoy por hoy un planteo de cría
debe andar en un orden del margen bruto en pesos por hectárea de aproximadamente 3.200 pesos, un planteo de ciclo completo 5.000 y un planteo de invernada de más o menos 6.000 pesos, haciendo número redondo. Esto está hecho con planteos modales, los más representativos de cada una de cada una de las zonas en donde el INTA está trabajando en el norte de la provincia de Buenos Aires. Ahí tienen el resto de la información que se usó, como la carga, la producción de carne, eficiencia de stock, pero son valores relativamente conservadores y podemos discrepar en la metodología, pero los números andan aproximadamente ahí. Pero esta foto, digamos, no nos tiene que dejar de ver la película. Es decir, si uno analiza los últimos 25 a 30 años, ¿sí?, vemos que los planteos de cría, en esa línea roja, han sido planteos con resultados bastante estables, aunque bajos. Si lo comparamos con un planteo de invernada, que es esa línea amarilla que ven ahí, en general, en promedio, los valores de margen bruto son bastante más altos que los planteos de cría, pero tenemos esos serruchos. Entonces, ninguno de nosotros vive de promedio, sino que vive año por año. Entonces, en los momentos donde el serrucho baja, si bien tenemos herramientas para atenuarlos, se suele complicar. Entonces, en contraposición o una situación intermedia es la que nos genera el planteo de ciclo completo, que no se ve muy bien, pero es esa línea verde que aparece ahí entreverada entre la amarilla. El planteo de ciclo completo tiene la ventaja de la cría de la estabilidad, es decir, es bastante estable, y tiene algo de la ventaja de la invernada, que como no está tan sujeta a las relaciones de compra y venta del ternero, ni a las relaciones carne-maíz, ¿sí?, o están un poco más diluidas, presenta valores de margen bruto intermedios entre lo que es la invernada pura de compra versus la cría. Estos son modelos puros, después en la práctica conviven muchas grises entre estas cosas, pero es para que tengamos una idea de dónde estamos parados. Como varios me dijeron a la mañana, es decir, nosotros desde INTA lo que buscamos es dar, no sé si recetas, porque en general no se dice, pero nosotros creemos que hay algún paquete de recomendaciones, por llamarlo de alguna manera, que si uno las respeta, digamos, dentro de cierto rango tiene una muy alta de probabilidad de lograr un buen resultado técnico y económico. De ver los sistemas de ciclo completo, nosotros podemos decir que para que ese sistema funcione bien, uno debe trabajar en lo que denominamos 4 patas, ¿sí? Esas patas, que insisto, es la que hemos estado viendo de ver varios modelos de este tipo, son las que ustedes tienen ahí. Uno pasa por la base forrajera, es decir, a pesar de que los corrales cada vez tienen mayor participación dentro de la explotación, nuestros sistemas siguen siendo pastoriles. Casi, si uno toma el ciclo completo, hay un 90% de la dieta que sigue siendo pasturas, rastrojos o pastizales, y hay un 10% que está dado por el grano y balanceado que damos. El manejo de la vaca y sobre todo una herramienta como es el destete anticipado, que en muchas situaciones es válida para aumentar la carga por disminución de los requerimientos de la vaca. La otra etapa es la que vimos hoy a la mañana en una de las paradas, en la segunda de las paradas, que es la recría. La recría dentro del ciclo completo es una de las etapas más importantes porque es la que más kilos produce con el alimento más barato, que es el forraje. Entonces, todo lo que hagamos para mejorar esa etapa redunda directamente en el resultado técnico y económico de la empresa. Y por último, el engorde a corral, ¿sí?, que lo vimos que es una herramienta necesaria, pero que tenemos que ajustarla porque es una etapa cara, está usando alimentos y requiere de más logística y más seguimiento, entonces tenemos que tratar de acotarla en tiempo y en resultados. Cada uno de estos temas da para hacer una jornada entera y hay muchas visiones. Yo lo que voy a tratar de dar son algunas pautas básicas donde debemos focalizarnos, es decir, en cuanto a la mejora de la base forrajera, ¿qué es lo único que voy a decir? Es importante conocer los ambientes que tenemos para ver qué limitaciones o cuál es la situación. Analizar el estado del pastizal, es decir, no siempre tenemos que reemplazar lo que hay, sino que hay pastizales que por ahí por mal manejo, por falta de fertilización o por algún otro motivo no están produciendo o están lejos de su potencial, pero son recuperables. En caso de que
decidamos reemplazarlo, tenemos que ver con qué y de qué manera hacerlo. Nosotros podemos ver algunas características de suelo, es decir, todo lo que denominamos suelo con alguna limitante. Podemos tener desde suelos salinos, suelos sódicos o suelos salinos sódicos. Cada uno de esos suelos tiene sus características, que son las que ustedes tienen ahí en la tabla, caracterizadas por pH, conductividad eléctrica y potencial de sodio de intercambio, que son análisis que hace cualquier laboratorio de suelo. Entonces, eso nos da una primera aproximación de cuál es la situación de ese lote. En esos ambientes que nosotros vimos, que fue donde se trasladó la ganadería, tenemos que hay especies que tienen una mejor adaptación a cada uno de esos ambientes, desde la zona de loma hasta la zona de media loma y bajo, ¿sí? Entonces, eso nos define un poco cuál es el potencial productivo de cada uno de esos ambientes. Nosotros evaluamos en el año, creo que fue 2010-2011, tomamos distintos puntos del norte de la provincia de Buenos Aires, comenzando por Trenquelauquen, ¿sí? General Villegas, hicimos en Junín, Pergamino, Mercedes, Lobos, 25 de mayo, 9 de julio y en Bolívar, ¿sí? Decidimos tomar situaciones de pastizales, tal cual las tenía el productor, y ver 3 estrategias de mejora de ese pastizal. Es decir, queríamos evaluar cuánto producía ese pastizal en un año, ¿sí? Ver qué pasaba si ese pastizal nosotros, en el caso de que era un bajo dulce, lo reemplazábamos por una gramínea, que en el bajo dulce era una festuca, en el bajo alcalino era un agropiro. Si además esa festuca o ese agropiro lo combinábamos con una leguminosa, ¿sí? Que en el caso de festuca fue trébol blanco y en el caso de agropiro fue lotus. Y a su vez, ¿qué pasaba si incorporábamos la fertilización? Una fertilización no en exceso, sino una fertilización normal que andaba aproximadamente en los 60-70 kilos de urea, parte a la siembra y parte al macollaje. Los ambientes, faltaba Lobos, creo que apareció ahora, Lobos también se hizo. Los ambientes son los que ustedes tienen ahí. Vamos a circunscribirnos a la zona de Junín, donde acá se hizo esta prueba, con el ambiente que ustedes tienen ahí, un pH de más de 9, ¿sí? Una conductividad no tan alta y 2% de materia orgánica y 13% de fósforo. Esa es una imagen, ¿sí? Del suelo alcalino de la zona de Junín. Ese era el tipo de ambientes que nosotros estábamos evaluando. Y lo que vimos en promedio de todas las localidades es que, número más, número menos, la situación de la vegetación esa natural tal cual la tenía el productor andaba más o menos en 3.500, 3.600 kilos, ¿sí? Cuando reemplazábamos eso con una gramínea, que ya dije que era festuca o agropiro, podíamos pasar rápidamente a una producción de 5.000 kilos. En los años que hicimos la prueba no tuvimos respuesta de la leguminosa, pero no es que habría que descartarla, sino que en las condiciones que nosotros lo hicimos no vimos respuesta. Y cuando a esa gramínea la fertilizábamos, ¿sí? Con esos 60-70 kilos de urea, pasamos casi a 8.500 kilos de materia seca al segundo año de la producción. Están los datos parciales del año de implantación y otro, pero me parecía gráfico por cuestiones de tiempo mostrar solamente esto. O sea, ven que esto no es nada del otro mundo, es solamente incorporación o reemplazo de lo que hay y el uso de fertilización. Podemos mostrar 10.500 ensayos de distintas estrategias, momentos, combinaciones de fertilizantes, pero quería que se lleven esta imagen cómo podemos prácticamente duplicar, como hoy hemos dicho varias veces, pongámosle que sea cierto la mitad. Esto realmente es de impacto y mejora significativamente la producción de forraje. Esta es la curva de producción, ¿sí? De los 3.700 kilos, aproximadamente es esa, tomando valores promedios de la zona. Entonces pasaríamos a una situación como la línea punteada, lo cual eso repercute en el resultado técnico y por ende económico de la empresa. La segunda es el destete anticipado, ¿sí? En situaciones de alta carga, muchas veces uno quiere aumentar el número de vientres o de liberar más campo. Para eso lo fundamental suele ser disminuir los requerimientos de la madre. Para disminuir los requerimientos hay que sacarle ese rol de productora de leche a la vaca y para eso se logra anticipar el destete. Hay varias formas de anticipar el destete, que son las que ustedes tienen ahí. Nosotros el que veíamos más conveniente y que muchas empresas lo han adoptado
es el destete precoz o destete anticipado, que es el destete precoz, que es el que ocurre a los 60 días, que es donde el impacto de esta práctica es máxima. Decimos que es simple, es algo sencillo, no es complicado, es seguro, es breve, son solamente 10 días que ese ternero requiere alguna alimentación especial y no más que eso, después sale a pastoreo común. Y es relativamente barato porque requiere un alimento, un balanceado común proteico, durante solamente 10 días, es decir, hasta llegar a un consumo de 3 kilos por animal, nada más que eso. Nosotros lo que veíamos es que lo que ocurre es lo que ustedes tienen ahí, es decir, ahí donde se forma el triángulo, bueno, yo no lo señalo, pero donde está la flecha, es más gráfica la flecha, es donde la vaca tiene los máximos requerimientos. Si nosotros destetamos de ahí en adelante, ¿sí?, va a haber algún efecto, pero ese efecto se va diluyendo porque cada vez los requerimientos de la vaca como madre, como productora de leche, van disminuyendo. Para que esto lo traduzcamos en kilos de materia seca, una vaca en el pico de lactancia tiene un requerimiento de 12 kilos de materia seca. Si nosotros le sacamos el ternero ahí, ese requerimiento de 12 kilos baja a 8 kilos aproximadamente. Entonces, esos 4 kilos que deja de consumir la vaca es lo que decimos que agranda el campo. Hay productores que lo han hecho y realmente están muy conformes y han dejado de usar esta práctica como una rutina ante una inclemencia o ante una contingencia climática, sino que lo han incorporado como una práctica de rutina en su manejo ganadero. Eso ya lo hablamos, agranda el campo, aumenta la carga y mejora la eficiencia productiva. Ahí tenemos una curva, la línea roja es la curva de producción de pasto de un campo promedio, un campo modal, donde tenemos pastura a base festuca y algo de verdeos, donde tenemos ese bache y, digamos, la línea punteada nos marca el requerimiento de ese rodeo cuando no hace destete anticipado. Si nosotros hacemos destete anticipado, el requerimiento baja y queda como la superficie esa verde que se ve. Entonces, en ese momento que es crítico, donde hace falta pasto, esa práctica es la que nos permite agrandar el campo. Acá ya entramos en las últimas 2 etapas que son las que vivimos hoy en el campo, que es la recría y la terminación, ¿sí? Con respecto a la recría, insisto, es la etapa, nosotros en nuestra propuesta de ciclo completo, nosotros decimos que es el destete a partir de los 60 días, en el caso de que se haga ese destete anticipado. En el campo de Ricardo estábamos hablando de ese novillo, de ese ternero que él compra con 160, 170 kilos. ¿Sí? De ahí en adelante tenemos lo que es recría, hasta más o menos vimos hoy que eran 260 kilos, ¿sí? Y a partir de ahí, en el caso de Ricardo, entramos en la terminación. Como yo le decía, es la etapa que más kilos produce con el alimento más barato, entonces por eso es importante. Si vemos los costos de recursos, yo actualicé esto, en realidad no lo hice yo, sino una persona que tenemos en economía en la experimental en Trenquelauquen, donde ahí tenemos el costo del kilo de materia seca de la pastura, el costo del kilo de materia seca del verdeo, del rollo de pastura, del silo de verdeo y del silo de maíz. Vemos que la pastura, el verdeo y en cierta medida el rollo son alimentos que son relativamente baratos. Si lo comparamos con un grano, lo comparamos con un balanceado o mismo con las reservas tipo silo, estamos con forraje que es barato, entonces es importante manejarlo. 10. ¿Vino Messi? No. Son 10 minutos. Es poco. Entonces, cualquier planteo de recría, lo que es importante considerar es la cantidad, los animales que tenemos, que en el caso de Ricardo lo tenemos definido, son terneros que van de 160 a 260, de manera que de promedio tenemos 200 kilos. ¿Qué infraestructura? Que no es muy importante, el suplemento y lo que es fundamental, la mecánica de implementación, pero algo que es fundamental en estos planteos es el manejo de la base de forrajera. Que eso hoy lo vimos, pero no le prestamos mucha atención. En general, cuando uno habla de suplementación, es más importante pensar en lo que levantan del lote y no tanto de la ensenada, donde ahí tenemos menos variabilidad. Para verlo, en general, esta es una diapositiva vieja, pero sigue vigente, ¿sí? Vemos cómo las ganancias de peso, es información de grupos CREA, esos son gramos por animal por día, de los trimestres. La primera columna que tiene las letras en verde es abril, mayo, junio, es el trimestre de otoño.
vemos que las ganancias son bajas. Si uno hace el promedio de toda la región pampeana, de todos estos grupos de productores, el promedio de ganancias anda en 500 gramos. Para tener una recría más acorde, más equilibrada, deberíamos tener ganancias de no menos de 650 gramos por animal por día. Entonces, requiere algún manejo un poco más ajustado. Esta es la principal tabla de requerimientos que a mí me gusta utilizar para planteos de recría. En esta tabla, ¿qué tenemos? En función al peso vivo y a la ganancia de peso esperada, nos dice el consumo de kilos de materia seca que el animal debe tener para tener una buena ganancia de peso, ¿sí? Entonces, tomemos los novillos de Ricardo, ¿sí? Tomemos un novillo de 250 kilos, ¿lo ven ahí? En negrita está en el tercero, en el cuarto renglón. Un novillo de 250 kilos, ¿sí? Que pretendemos que gane 750 gramos por animal por día. ¿Cuánto tiene que consumir? Bueno, 6 kilos. Adivino que están diciendo todos 6 kilos, lo que pasa es que están tímidos. Pero son 6 kilos de materia seca. Entonces nosotros o Ricardo o cualquiera de nosotros, durante todo el periodo de recría tenemos que garantizar que ese novillo o ese ternero consume 6 kilos de materia seca. Cuando la pastura nos produce forraje suficiente, lo levantarán solamente de la pastura, y cuando la pastura no lo produce, ahí es donde interviene el suplemento. En el caso de Ricardo, eso lo logra teniendo rollo a disposición. Entonces, el animal, cuando la pastura no tira lo suficiente, el animal puede administrarse el rollo de manera de lograr ese consumo de 6 kilos. Eso es fundamental. Es importante la asignación forrajera. Acá yo lo vi para un caso de verdeos, donde tenemos la foto de los remanentes, cómo quedan comidos. Nosotros vemos que cuando le ofrecemos más del 2,5% del peso vivo, es decir, para ese ternero de 250 kilos son más de casi 6 kilos y medio de materia seca, no tenemos restricción en la ganancia de peso y las ganancias de peso son máximas. Cuando ofrecemos menos del 2,5% del peso vivo, que es la foto de la izquierda, que muchas veces se ven remanentes así de verdeos, ahí lo que tenemos es una baja ganancia de peso, pero no es por ningún problema raro, sino porque realmente falta comida, falta forraje. Acá lo vemos con un ejemplo, vamos a pasar directamente. Cada uno de esos rectángulos que ustedes ven abajo en un color salmón, dijo uno, o algo parecido. Hay chistes de eso, pero no lo vamos a hacer por respeto a todos. El color salmón, cada uno de esos es un campo. Son todos campos que suplementaban. La cantidad de suplemento creciente va en aumento de izquierda a derecha, ¿sí? Todos suplementaban, algunos con rollo, otros con silo, otros con grano húmedo. Pero ¿qué es lo que vimos? Que si uno dijera y yo les preguntara a ustedes qué hubieran esperado, yo supongo que ustedes contestarían, y tienen que decir todo fuerte que sí, que la ganancia de peso, de algún modo, a medida que aumenta el nivel de suplementación, la ganancia debería aumentar. Sin embargo, cuando uno ve las barras, que es la ganancia real de todas esas empresas, son empresas reales, vemos que la ganancia no responde a la suplementación. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de esos campos? No es en el manejo del suplemento, porque si acá todos damos 2 kilos de maíz, seguramente no tenemos grandes diferencias en eso. Lo que seguramente estamos fallando en si en cada uno de nosotros ese ternero o ese novillo levanta los 4 kilos de materia seca de forraje, del lote. Y ahí es donde está la respuesta, que seguramente es lo que pasó acá. Es decir, entre el campo de la izquierda, que es el que menos suplementó, pero que tuvo una buena ganancia de peso con respecto a ese campo que es el cuarto, que prácticamente tuvo mantenimiento, la diferencia está en cómo manejó el forraje uno y el otro, no en el manejo del suplemento. Y ahora se trabó. Ahí está. Esto es para lo que yo les acabo de decir, lo ven gráficamente. Es decir, si nosotros estamos dando un kilo y medio de maíz a un novillo de 350, 400 kilos, ese kilo y medio de maíz solamente representa un 22% del requerimiento del animal. Si duplicamos el consumo de maíz y lo llevamos a 3 kilos, no llegamos a cubrir ni el 50% del requerimiento del animal. Entonces, la respuesta a la suplementación está dada por ese 78 o 55%, que es lo que nosotros, con el manejo del pastoreo, le tenemos que garantizar para que la hacienda realmente gane la ganancia que nosotros queremos. Esto es lo que ustedes ven. Lo que tomamos nosotros fueron cómo hacer para tener ganancias de 700 gramos de punta a punta. Bueno, las barras que ustedes tienen, la verde de arriba, el rectángulo, esos son verdeos. Y los dos rectángulos más verdes claritos de abajo
son pasturas. El número que tienen adentro es la carga en kilos de peso vivo por hectárea que deberíamos comer el verdeo o la pastura para tener esa ganancia de 700 gramos por animal por día. ¿Qué nos indica? Que nosotros podemos tener una ganancia de 700 gramos por animal por día de punta a punta en verdeo, pero en la primera vuelta ese verdeo nos soporta una carga de 1.900 kilos de peso vivo por hectárea, de manera que si tenemos terneros de 200 kilos podríamos llegar a tener casi 9. En la segunda vuelta son 1.200 kilos, o sea que deberíamos sacar terneros y dejar solamente 6. En la tercera vuelta apenas nos soporta 4 y en la última vuelta nos soporta 3. Eso lo tenemos que manejar y ese es el desafío que tenemos permanentemente con nuestros sistemas pastoriles. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a usar la suplementación para complementar la falta de pasto que produce los verdeos y las pasturas en cada época del año. Por eso cuando preguntan, ¿con qué nivel de suplementación doy? ¿Doy maíz al medio, al 1? No, no lo sé. Va a depender de cuánto pasto menos tenga. O sea, si mi tropa necesita 1.000 kilos de materia seca por animal por día y el verdeo o la pastura me producen 800, tengo que suplementar con 200. Si a la semana siguiente la producción me cae a 600, tengo que suplementar con 400. Entonces, nos tenemos que salir de la receta fija de suplementación y pasar a sistemas que copien un poco más las fluctuaciones que tiene el forraje. Ahí tenemos un caso, ¿sí? Son 3 curvas de recría y terminación. Tenemos la primera de las curvas, esa media lila, son animales con dietas a todo silo encerrados, donde llegan más o menos 210 días antes a un peso de terminación de 400 kilos. La línea que está en amarilla es un planteo de recría e invernada y terminación, donde solamente consumen pasto. Es factible lograrla en un año con una ganancia de 676 gramos por animal por día, siempre y cuando se respeten esos niveles de asignación que yo les comentaba. Y la intermedia, que es la roja, ¿sí? Es un planteo donde es pastoril, esa terminación y recría se hace sobre pasturas y verdeos, pero con una suplementación de aproximadamente el 1% del peso vivo permanente de punta a punta. Entonces, tenemos cierta capacidad de maniobra y tenemos casi 200 días, pero podemos producir un novillo terminado solamente a pasto o con todas las combinaciones intermedias. El tema es tener claro el criterio y cómo manejamos el pasto. Las reservas son ideales para este tipo de manejos. Caso de rollos como el que usa Ricardo o caso de silajes también son ideales para soportar carga. En general los silos tienen más calidad, tienen menos costo por kilo, requieren un desembolso financiero mayor y suele ser más complicado el suministro, por eso se recurre a sistemas de autoconsumo y el heno exactamente las condiciones inversas. Es importante en el caso de reservas la calidad. Acá tienen datos del laboratorio de Balcarce para el caso de silajes, donde vemos que los datos promedio son buenos, pero hay cierta variabilidad, que es en esa columna donde dice rango, donde podemos ver que la digestibilidad, que es una medida de la calidad, en promedio de las muestras analizadas anda en un 60%, pero tenemos un rango que osciló entre 35 al 70. Entonces, si todos damos silo de maíz, pero uno tiene un 70 y otro un 35, nutricionalmente son dos alimentos completamente diferentes, aunque los dos sean silo de maíz. De autoconsumo ya vimos bastante, digamos, lo que aplica para rollos o para las tolvas, aplican generalmente también para el caso de silajes. Es decir, el mensaje que queremos dar es que los sistemas de autoconsumo requieren menos trabajo en el suministro, pero no están exentos ni de supervisión ni de control, ¿sí? Los errores más frecuentes cuando uno usa silos en autoconsumo son los que ustedes tienen ahí. Son los silos muy altos que pueden desmoronarse y eso trae complicaciones, falta de electrificación, generalmente el piso de silo, es decir, los animales empiezan comiendo a determinada altura y van como escalando el silo y eso es material que se va desperdiciando. Poco grado de avance, se recomienda que se avance más de 5 centímetros por día porque si no la velocidad de oxidación del silo es mayor que la velocidad de consumo de los animales y van a estar siempre comiendo alimento de poca calidad. La última etapa es engorda corral, pero por cuestiones de tiempo ya lo vimos bastante en el campo, así que yo me quedo, lo podemos ver o charlar, pero un poco las pautas son las que comenté, es decir,
ser estricto en los tiempos, tener control y supervisión. Se puede armar dietas de determinación relativamente sencillas como la de Ricardo, siempre y cuando uno tenga los controles precisos que aseguren, digamos, un buen desempeño productivo. Así que a todos, gracias por la paciencia y si hay preguntas después las evacuamos, aunque suene feo. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero agrónomo Daniel Méndez, del INTA de General Villegas, por esta presentación de ciclo completo.